Bueno, entonces les decía que este día vamos a ver la ley de transferencia sobre bienes raíces. El hecho generador de esta ley. Bueno, el hecho generador se establece en el artículo 1 de la ley y en el mismo se establece que se grava la transferencia de bienes raíces por acto entre vivos. Por acto entre vivos. Entonces aquí estamos hablando de actos jurídicos que se realizan en transferencias de bienes raíces entre personas vivas. Todo acto jurídico entre vivos que implique transferencia de dominio es grabado con el impuesto. Como puede observarse, el hecho generador del impuesto tiene el carácter más general posible, quedando excluidos de su ámbito únicamente ciertos y determinados actos, los cuales se encuentran detallados en el texto de la misma disposición. Dentro del concepto genérico de transferencia de dominio debemos incluir cualquier tipo de acto jurídico que signifique tal transferencia, con el único requisito de ser acto entre vivos. Esta última característica del hecho generador excluye a la sucesión por causa de muerte. Cuando fallece una persona, se abre la sucesión. La persona se le denomina causante. Entonces, esa transferencia de bienes que se da por medio de una herencia o por medio de la ley, cuando no dejó testamento, esa transferencia de bienes no se le aplica el impuesto de transferencia de bienes raíces, porque es un acto como consecuencia de una sucesión, de una persona que falleció. Entonces el hecho generador es cualquier otra clase de transferencia de propiedad inmueble, salvo las exenciones que se detallan, ¿verdad? Que las vamos a ver acá. Vamos a ver, voy a buscar la ley de transferencia de bienes raíces. La ley de transferencia de bienes raíces, permítanme. Ley sobre transferencia. Aquí la tengo. Vaya, entonces, vamos a continuar. Entonces estamos diciendo que el hecho generador es la transferencia de bienes raíces por acto entre vivos. Entonces, al decir por acto entre vivos, se está excluyendo las transferencias que se dan como consecuencia de una herencia que falleció la persona. Transferencia de bienes raíces. ¿Pero qué son los bienes raíces? Bueno, los bienes raíces son los inmuebles. Un concepto de bienes raíces lo podemos encontrar en el artículo 561 del Código Civil. Son las tierras y los edificios y construcciones de toda clase adherentes al suelo. Se clasifican en inmuebles propiamente dichos, ejemplo los terrenos, ¿verdad? Por adherencia, ejemplo árboles, fincas, etc. Por destinación, edificios y toda clase de construcciones adheridas al suelo. Entonces, aquí estamos hablando de una ley que grava la transferencia sobre bienes raíces o inmuebles por acto entre vivos. También un concepto relacionado con un acto entre vivos, porque es el traspaso de la propiedad, es el dominio de propiedad, el derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella por voluntad del propietario, sin más limitaciones que las establecidas por la Constitución y las leyes secundarias. Este concepto lo podemos encontrar en el artículo 568 del Código Civil.
y se relacionan los artículos 2, 22 y 103 de la Constitución. Entonces, el dominio de propiedad es un derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y disponer de ella, por la voluntad del propietario. Estamos hablando del derecho de propiedad sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución y las leyes. Otro concepto relacionado es tradición. Es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte facultad e intención de transferir el dominio y por otra la capacidad e intención de adquirirlo, artículo 651 del Código Civil. Entonces vemos que hay conceptos relacionados con la transferencia de bienes muebles, de bienes raíces, perdón, de bienes inmuebles. Primero, el concepto de bienes inmuebles o raíces desde el punto de vista legal, el dominio de propiedad, o sea, el derecho que tiene la persona sobre el bien y de disponer, de gozarlo y de disponer de este bien de acuerdo con la ley, con las limitaciones establecidas, ¿no?, en la misma ley. Y la tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas. Entonces, aquí se da un acto entre vivos. ¿Cuáles son las exenciones? Están en el mismo artículo. En el artículo 1 se graba la transferencia de bienes raíces, dice. Entonces, se graba la transferencia de bienes raíces por acto entre vivos, salvo las exenciones siguientes. Y comienza a enumerar una serie de exenciones, son 12. Vamos a ver cuáles son esas exenciones. Todo acto jurídico entre vivos que implique transferencia de dominio es grabado con el impuesto. ¿Va? Entonces, tenemos aquí la primera exención. La adjudicación de bienes en la disolución de sociedades, cuando el adjudicatario sea el mismo socio que aportó a la sociedad. Cuando se toma el acuerdo de disolver una sociedad, que es un acto previo a la liquidación, ¿no? Y la liquidación básicamente es la muerte de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué es adjudicar? Consiste en atribuir a una persona el dominio exclusivo de ciertos bienes de que era dueño, en común con otras personas. O lo que es lo mismo, singularizar en un bien determinado el dominio que un comunero tiene pro indiviso sobre todos los bienes de una comunidad. Este concepto lo pueden encontrar de los artículos 315 y siguientes del Código de Comercio, el 326. Entonces, cuando la sociedad se toma el acuerdo de disolución de una sociedad, los aportes que han dado los accionistas o los socios, depende del tipo de sociedad, se le adjudican a la persona. Entonces, en eso consiste la adjudicación. Se le entregan nuevamente a la persona que los aportó. La tercera, la cesión de derechos, la segunda está derogada. Aquí lo pueden ver en la ley. El numeral 2 está derogado. La cesión de derechos hereditarios hecha con anterioridad a la aceptación de herencia de parte del cedente. Entonces, la cesión de derechos hereditarios es un contrato por medio del cual el heredero o la persona que va a suceder al causante, de conformidad con la ley, transfiere a un tercero todos los derechos y obligaciones patrimoniales o una parte alícuota de ellos que le corresponden en una sucesión. O sea que básicamente le está diciendo a un tercero, mire, le cedo mis derechos o una parte proporcional de mis derechos en la herencia. Entonces debe existir un consenso entre las partes, ¿no? En consecuencia, en este momento el heredero no está en posesión de la herencia. Cuando se realiza el contrato, cede sus derechos, porque mientras no hay aceptación de herencia, todavía no es dueño. Esto puede ser gratuito o oneroso, ese contrato, es decir, que por cederle los derechos a un tercero le puede cobrar. O no, ¿verdad?
Porque aceptar una herencia implica aceptar las obligaciones también, las deudas. Entonces a veces la gente por eso no acepta herencia. O si acepta, lo hace con beneficio de inventario. Es formal, según la mayoría de ordenamientos jurídicos, es formal porque se hace por medio de escritura pública. Es aleatorio puesto que el contrato no especifica todos los derechos o obligaciones comprendidas en el mismo. Y esto lo pueden encontrar de los artículos 1699 y 1700 del Código Civil. CC, Código Civil. La cuarta también está derogada. La quinta, la constitución o traspaso de los derechos de usufructo, uso o habitación. El derecho de usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar de una cosa ajena con cargo de conservar su forma y sustancia y de restituirla a su dueño. Artículo 769. Entonces el usufructo es una figura jurídica por medio de la cual una persona hace el uso, goce de una cosa, pero no puede disponer de esa cosa porque no es el dueño de la cosa. El dueño de la cosa es el que tiene el nudo propietario. Pero el nudo propietario es el dueño de la cosa, pero no puede disfrutarla ni hacer uso y goce de la misma, porque así se establece en el contrato que se ha firmado. El usufructo supone necesariamente dos derechos, el del nudo propietario y el usufructuario. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. El derecho de uso es un derecho real que consiste generalmente en la facultad de gozar de una parte limitada de las utilidades y productos de una cosa. Ese concepto está en el artículo 813 del Código Civil. Si se refiere a una casa y a la utilidad de morar en ella, se llama derecho de habitación, artículo 813 y siguientes del Código Civil. Entonces, esta es otra exención, la constitución o traspaso de los derechos de usufructo, uso o habitación. Ese tipo de acto está exento del pago del impuesto de transferencia de bienes raíces. La sexta exención, la adquisición de bienes por parte del Estado, las municipalidades y demás corporaciones y fundaciones de derecho público y demás corporaciones y fundaciones de derecho público y las corporaciones y fundaciones de utilidad pública, salvo disposición legal expresa en contrario. La adquisición de bienes por parte del Estado, las municipalidades y demás corporaciones y fundaciones de derecho público y las corporaciones y fundaciones de utilidad pública, salvo disposición legal expresa en contrario. Acuérdense que en la ley de renta, en el artículo 6, se establece que están exentas del impuesto sobre la renta en el caso de las de derecho público, son sujetos excluidos. Son sujetos excluidos del impuesto sobre la renta. Las de derecho público son las que nacen por ley. Y las de utilidad pública son aquellas instituciones que se encuentran reguladas por la Ley de Asociaciones sin fines de lucro. Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro. Y estas instituciones deben de tener la calificación de la Dirección General de Impuestos Internos para poder gozar de la exención de impuestos en el caso de renta, ser sujetos excluidos. En el caso de IVA también, las donaciones que vengan desde el exterior a estas instituciones están exentas del impuesto IVA, pero estos sujetos deben de estar calificados. Y entonces aquí en transferencia de bienes raíces también, la adquisición de bienes que realice el Estado, las municipalidades y las corporaciones y fundaciones de derecho público y las de utilidad pública están exentas. Entonces, las corporaciones y fundaciones de utilidad pública las autoriza el Ministerio de Gobernación y deben estar calificadas por la DGI para gozar de exención de impuestos. Y ahí les señalo las disposiciones legales relacionadas en materia tributaria, artículo 6 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, 6 y 7 del reglamento de la misma ley, artículo 45 literal E de la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, conocida como Ley IVA,
y ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Y también hay otras instituciones cooperativas, por ejemplo, que se rigen por la ley, hay una ley que rige las cooperativas, pero deben de estar calificadas por la DGI. Pero en este caso particular, solo estamos hablando de el Estado, las municipalidades y las corporaciones y fundaciones de derecho público y de utilidad pública. La adquisición de bienes. Acuérdense que estamos hablando de un impuesto que grava la transferencia de bienes raíces por acto entre vivos. Luego tenemos las donaciones para la creación o el fomento del bien de familia. El concepto de donación lo podemos encontrar en el artículo 1625 del Código Civil. Donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona que la acepta. Cuando dice gratuita, que no hay ningún pago, irrevocablemente es que no se puede revocar, no se puede extinguir una vez que se ha dado la donación. Bien de familia. Consiste básicamente en un bien o conjunto de bienes que la ley señala como temporalmente inalienables e inembargables. Inalienables que no se pueden vender, inembargables que no se pueden embargar, para seguridad y beneficio de un grupo familiar determinado. Por ejemplo, la vivienda familiar forma parte del bien de familia. Tiende a proveer a los grupos familiares un sustrato material integrado por bienes económicos en cantidad suficiente que les garantice una especie de mínimo vital para su normal desarrollo. Aquí podemos relacionar los artículos 107, ordinal tercero de la Constitución de la República y 46 del Código de Familia, CF, Código de Familia. Entonces, el bien de familia son aquellos bienes mínimos requeridos que debe gozar una familia para subsistir y vivir en condiciones aceptables, ¿no? Entonces, conjunto de bienes que la ley señala como temporalmente inalienables e inembargables para seguridad y beneficio de un grupo familiar determinado. Eso es el bien de familia. Luego tenemos en la octava exención, las donaciones a favor de los sindicatos, federaciones o confederaciones de trabajadores. Entonces, cuando hablamos de sindicatos, estamos hablando de una asociación de trabajadores. Asociación libre formada por una parte, y también el Código de Trabajo habla de también sindicatos de patronos. Entonces, es una asociación libre formada por patronos y trabajadores privados y de instituciones oficiales autónomas. Bueno, acá actualmente hay sindicatos públicos. En las instituciones públicas, en la mayor parte de las instituciones públicas también hay sindicatos. Como la exención octava solo dice las donaciones a favor de los sindicatos, federaciones o confederaciones de trabajadores, ahí incluimos a los sindicatos de trabajadores privados y públicos, si le donan un bien inmueble. Entonces, sindicato de asociación libre formada por patronos y trabajadores privados y de instituciones oficiales autónomas y de instituciones públicas también, para defender intereses económicos y sociales comunes sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, credo o ideas políticas. Aquí podemos relacionar, o yo le relaciono ahí los artículos 204, 205, 208 y siguientes del Código de Trabajo. Federación está formada por 5 o más sindicatos de trabajadores, 5 o más sindicatos de trabajadores, o 3 o más sindicatos de patronos, Artículo 257 del Código de Trabajo. Confederación se forman por 3 o más federaciones sindicales de trabajadores o de patronos.
Artículo 257 del Código de Trabajo. Entonces, las donaciones que se le hagan a este tipo de entes o personas jurídicas, sindicato, federación o confederación, están exentas del pago de donaciones de inmuebles, por supuesto, de bienes raíces. Están exentas del pago del impuesto sobre transferencia de bienes raíces. Tenemos también el fideicomiso. Bueno, el fideicomiso entre vivos, porque hay fideicomisos también que inician en la vida de la persona que lo hace, el fideicomitente, y continúan cuando fallece. Eso no es, ya cuando fallece, ya no es un acto entre vivos. O puede suceder que también cuando la persona fallece, bueno, antes de fallecer tiene un testamento y constituye un fideicomiso después de su muerte. Entonces, ese no estaría grabado, porque no constituiría un acto entre vivos. Entonces, el fideicomiso entre vivos a favor del fideicomitente cuando los bienes fideicomitidos vuelvan a este después del plazo. Eso es, los bienes que conforman ese fideicomiso estarían exentos. Entonces, fideicomiso es un contrato mediante el cual una persona física, moral, nacional o extranjera, que se llama fideicomitente o que es el dueño de los bienes, afecta ciertos bienes o derechos de su patrimonio para un fin lícito y determinado en beneficio propio de un tercero. Entonces el tercero es el fideicomisario. El fideicomitente es el dueño de los bienes que los afecta para un fin específico. Y el fideicomisario es el beneficiario, encomendando la realización de dicho fin a una institución fiduciaria, banco u otra institución financiera. Entonces, la institución financiera es un banco u otra institución financiera autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero. Este tema de los fideicomisos se regula a partir del artículo 1233 a 1262 del Código de Comercio. Nuestra Constitución lo limita a favor del Estado, de las municipalidades, de las entidades públicas, de las instituciones de beneficencia y de cultura y de los legalmente incapaces, artículo 107, ordinal segundo de la Constitución. Entonces, el acto por el cual, porque el fideicomiso se constituye por escritura pública, entonces el fideicomitente traspasa los bienes a favor del fiduciario para que éste los administre para el fin específico. Y el beneficiario es el fideicomisario. Aquí tenemos, yo les he colocado algunas disposiciones legales sobre el fideicomiso que están establecidas en el Código de Comercio. Por ejemplo, el fideicomiso, dice el artículo 1233 del Código de Comercio que el fideicomiso se constituye mediante declaración de voluntad por la cual el fideicomitente transmite sobre determinados bienes a favor del fideicomisario el usufructo, uso o habitación en todo o en parte, o establece una renta o pensión determinada confiando su cumplimiento al fiduciario, que es el banco, a quien se transmitirán los bienes o derechos en propiedad, pero sin facultad de disponer de ellos, sino de conformidad a las instrucciones precisas dadas por el fideicomitente, que es el que creó el fideicomiso, en el instrumento de constitución, que se debe dar por escritura pública, artículo 1233 del Código de Comercio. Fideicomitente, persona que transmite sobre determinados bienes el usufructo, uso o habitación en todo parte o establece una renta o pensión determinada a favor del fideicomisario. Artículo 1233. O sea, el fideicomitente es el que constituye el fideicomiso y es el que traspasa los bienes a él, al fideicomiso para que los administre el fiduciario, que es el banco, para un fin específico a favor del fideicomisario, que es el beneficiario. Fideicomisario o beneficiario es toda persona natural o jurídica que no sea legalmente incapaz
o indigna de heredar al fideicomitente, artículo 1239. Fiduciario, los bancos, instituciones de crédito autorizados para ella conforme a la ley que administran el fideicomiso. Artículo 1238. Es la superintendencia del sistema financiero la que autoriza los bancos que captan recursos del público. En el artículo 1234 del Código de Comercio se establece que son 3 los tipos de fideicomisos que permite la ley. Entre vivos, cuya constitución se hará por escritura pública con las formalidades de las donaciones entre vivos. Entonces, este es el que está exento. Este estaría exento. Por causa de muerte, cuya constitución se hará por acto testamentario. Acá no sería excluido, no sería exento. Está excluido de la ley porque se grava la transferencia por acto entre vivos. Y este sería un acto que no es entre vivos, ¿no? Mixto, que comienza a ejercerse en vida del fideicomitente y continúa después de su muerte. Bueno, en ambos casos, primero está exento mientras está vivo o cuando se constituyó, y después está excluido, porque se grava la transferencia de bienes raíces por acto entre vivos. Se constituye por escritura pública con las formalidades de los fideicomisos entre vivos y deberá confirmarse en el testamento del fideicomitente, artículo 1234. La exención es únicamente aplicable a los fideicomisos entre vivos, siempre y cuando los bienes fideicomitidos vuelvan al fideicomitente después del plazo fijado. Entonces, porque en el caso del fideicomiso, se establece un plazo, porque se constituye para un fin específico. Y si está vivo todavía el fideicomitente, finaliza el plazo establecido en el fideicomiso, todos los bienes vuelven a las manos de su dueño. Y entonces, ahí hay transferencia nuevamente. Y entonces está exento del impuesto. La exención número 10. Los casos de exención contenidos en leyes especiales cuando el valor del bien o bienes enajenados no exceda de 250,000 colones. Si yo divido 250,000 colones entre 875, me da un valor de $28,571,43. Y según el artículo 4 de la Ley de Impuestos de Transferencia de Bienes Raíces que estamos viendo, si el valor del inmueble es de 250,000, o sea, 28,571,43, está exento del pago del impuesto. Es decir, que está grabado 250,001 en adelante. Bueno, 250,000.01, así sería. A partir de ahí estaría grabado. La 11ª exención, la número 11. La adquisición de bienes raíces por parte de las asociaciones cooperativas agropecuarias, asociaciones comunitarias, campesinas u otras organizaciones de trabajadores agropecuarios inscritas en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, relacionada con la transferencia efectuada por las instituciones ejecutoras del proceso de la reforma agraria. Bueno, este proceso de la reforma agraria se dio en la década de los 80 y se asignaron tierras a favor de los campesinos para que las trabajaran. Luego aquí se puede relacionar los artículos 105 y 114 de la Constitución. El 105 habla del límite máximo que puede tener una persona de tierra rústica. Bueno, aquí tenemos algunos conceptos, porque quienes están exentos son las asociaciones cooperativas agropecuarias, las asociaciones comunitarias campesinas u otras organizaciones de trabajadores agropecuarias que deben de estar inscritas en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Luego, las cooperativas agropecuarias son aquellas cuyas actividades principales son la agrícola y la pecuaria. Artículo 9, literal Che, de la Ley General de Asociaciones Cooperativas.
80 del reglamento de la Ley General de Asociaciones Cooperativas, 1 de la Ley Especial de Asociaciones Agropecuarias. Esas son las cooperativas agropecuarias. Las cooperativas de producción agrícola, aquellas cuya actividad principal es lograr la producción de la tierra por medio de la siembra y cultivos permanentes o estacionarios. Artículo 76 del Reglamento de la Ley General de Asociaciones Cooperativas. Cooperativas de producción pecuaria, aquellas cuyas actividades principales son la crianza, conservación y desarrollo pecuario, pudiendo ser estos de ganado mayor y de ganado menor. Son actividades de ganado mayor, las de carne y lecheras, y de ganado menor, las de avicultura, apicultura, cañicultura y otras similares. Artículo 77 del Reglamento de la Ley General de Asociaciones Cooperativas. Asociaciones comunitarias campesinas, agrupaciones de campesinos organizados en los inmuebles expropiados y en los demás que en el futuro se adquieran de conformidad a la ley básica de la reforma agraria. Artículo 2 de la ley especial de asociaciones agropecuarias. Como ven aquí, la exención es para las asociaciones cooperativas agropecuarias, asociaciones comunitarias campesinas u otras organizaciones de trabajadores agropecuarios. Entonces, dentro de las cooperativas agropecuarias se encuentran la agrícola y la pecuaria. Entonces, tenemos la agrícola, la pecuaria y tenemos las asociaciones comunitarias campesinas. Cuando adquieren bienes raíces, estarían exentas del impuesto sobre transferencia de bienes raíces. La exención número 12, los casos de fusión de sociedades que sean propietarias de bienes inmuebles. Estamos hablando que la figura de la fusión de sociedades se da, se encuentra regulada en el Código de Comercio y se da cuando una sociedad absorbe a otra o cuando dos o más sociedades crean una nueva. Esto se regula en el artículo 315 del Código de Comercio. La función propiamente dicha es la que implica la unión de dos entes jurídicos distintos que se disuelven y a la vez crean un tercer ente jurídico nuevo. Entonces, todos los bienes de esas sociedades que desaparecen se incorporan a los bienes de la sociedad nueva. Y eso es un acto entre vivos. Está exento del pago del impuesto. En el caso de los bienes inmuebles. La fusión por absorción, cuando una sociedad absorbe totalmente el patrimonio de otra, absorbiéndola o incorporándola al suyo y sucediéndola en su personalidad jurídica. Aquí es el caso que una sociedad absorbe a otra. Entonces, todos los bienes inmuebles que adquiera como consecuencia de esa absorción, ese traspaso está exento del impuesto sobre transferencia de bienes raíces. Bueno, de lo anterior se pueden deducir ciertas particularidades del acto jurídico de fusión. En principio es necesaria la concurrencia de al menos dos entes jurídicos distintos que se fusionan o que uno absorbe al otro. La disolución o extinción jurídica de al menos uno de los entes jurídicos intervenientes. O pueden ser dos entes que desaparecen y crean uno nuevo. O uno que desaparece y es absorbido por otro ente. La transferencia total de los derechos y obligaciones del ente o entes que se disuelven a favor del ente absorbente o nuevo ente jurídico creado por la fusión. Y ese acto entre vivos está exento del pago del impuesto sobre transferencia de bienes raíces. Ahora bien, ¿cuáles son los sujetos del impuesto? Acuérdense que cuando hablamos de sujetos pasivos, estos se clasifican en dos categorías, según el Código Tributario y doctrinariamente, y según la ley de IVA y renta. Los contribuyentes son los sujetos
respecto de los cuales se realiza el hecho generador del impuesto y es el principal obligado al pago del tributo, o es el comerciante, pues, el que realiza los hechos generadores previstos en la ley, y el responsable, aquel sujeto que por disposición legal de ley debe de cumplir ciertas atribuciones u obligaciones que la misma ley establece. Y ahí tenemos los representantes legales, los apoderados, los contadores, los auditores y otra serie de sujetos que están al servicio del contribuyente. Esa es la característica. Entonces, son sujetos obligados al pago del impuesto sobre transferencia de bienes raíces la persona natural o jurídica que adquiera bienes raíces de conformidad con lo prescrito en la ley. Y así se establece en el artículo 2 y 7 de la ley de impuestos sobre transferencia de bienes raíces y el 38 del Código Tributario. El 2 y 7. Entonces, ¿quién es el que está obligado? El que compra el inmueble. Son sujetos obligados al pago del impuesto que establece la persona natural o jurídica que adquiere bienes raíces de conformidad con lo prescrito en la misma. Es decir, el comprador. El comprador es el que está obligado. Y en el artículo 7, los sujetos obligados al pago del impuesto deberán presentar una declaración escrita y firmada en formulario redactado y distribuido por la Dirección General dentro del término de 60 días de plazo y con las formalidades prescritas en esta ley. Bueno, acompañado de un testimonio de la escritura de enajenación, certificación del acta de remate o del auto de adjudicación en su respectivo caso. También están obligados a la presentación de esta declaración las personas exentas de conformidad con el número 10 del artículo 1. Estas también están exentas. También está obligado todo notario a preguntar a los otorgantes cuando autorice cualquiera de la escritura de venta, dación en pago, donación, permuta, constitución de renta vitalicia o constitución a título oneroso de los derechos de usufructo, uso o habitación, si los une algún parentesco, debiendo en caso afirmativo hacer constar en el instrumento el que ellos manifiesten. Veamos el artículo, el numeral 10 del artículo 1. Numeral 10 del artículo 1. Los casos de exención contenidos en leyes especiales, cuando el valor del bien o bienes enajenados no exceda 250,000. Estos, según el artículo 7, están obligados también a presentar la declaración. Bueno, entonces, en el artículo 30 se establece del Código Tributario se establece el concepto de sujeto pasivo, el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea en calidad de contribuyente o en calidad de responsable. El 38 define lo que es el contribuyente, aquellos que realizan con respecto a los cuales se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. El 42 establece o define lo que es el responsable. Se considera responsable quien, aún sin tener el carácter de contribuyente, debe, por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a este. Ahora bien, ¿cuáles son los sujetos responsables? Entonces, aquí tenemos el contribuyente en primer lugar, ¿no? Que es el que compra el bien raíz, ¿verdad? Según el artículo 2. Luego tenemos los responsables, los notarios, artículo 5, 7, inciso segundo, 20, inciso segundo, de Ley de Impuestos sobre Transferencia de Bienes Raíces, 122, inciso cuarto y sexto del Código Tributario. Los jueces, artículo 20, inciso segundo, de Ley de Impuestos de Transferencia de Bienes Raíces, 122, inciso segundo y tercero y cuarto del Código Tributario. Los registradores del Registro de la Propiedad, Raíz e Hipoteca, artículo 9 y 10 de Ley de Impuestos de Transferencia de Bienes Raíces. La Corte Suprema de Justicia, artículo 122, inciso primero del Código Tributario. Vamos a ver el artículo 5 y 20. El artículo 5, obligaciones de notarios y jueces. Artículo 5. Cuando se trata de la transferencia de bienes inmuebles, bastará establecer si el inmueble es urbano o rústico, así como su extensión superficial, haciéndose necesario siempre
la presentación de la declaración del valor del inmueble, en la cual se detalla únicamente lo que se establece en este artículo. Luego el 7 ya lo leímos, el 20, vamos a ver el 20. El impuesto autoliquidado deberá pagarse dentro de los 60 días siguientes al de la fecha de la enajenación del inmueble y deberá hacerse tal pago en las colectorías correspondientes o en bancos, agencias o sucursales bancarias autorizadas para el efecto. Los notarios y jueces, al participar a los colectores respectivos la celebración de un acto o contrato sujeta a este impuesto, para hacerlo efectivo están obligados a expresar el nombre, apellido, domicilio y dirección de los contratantes, el lugar, situación, naturaleza y extensión del inmueble y el valor declarado en el contrato. Cuando se trata del impuesto original o complementario determinado por la Dirección General, el pago se hará en las oficinas señaladas en el inciso anterior dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución definitiva correspondiente. En este caso, así como en el contemplado en el artículo 7 de esta ley, la Dirección General emitirá el mandamiento de recibo de ingresos. Acá estamos hablando cuando se ejecuta la facultad de fiscalización y se hace la liquidación de oficio del impuesto. Vaya, entonces, los registradores, artículo 9. En el artículo 9 y 10, inscripción. Artículo 9. Cuando se presenta inscripción en el registro de la propiedad, raíz hipoteca, un instrumento de los que expresa el artículo 6 de esta ley, deberá el registrador exigir la entrega del duplicado del recibo, sin el cual no podrá verificar la inscripción solicitada. Al devolver el instrumento inscrito o no, se hará constar al pie del mismo la entrega de la copia del recibo por medio de una razón firmada por el registrador. Los recibos entregados se remitirán mensualmente a la Corte de Cuentas de la República con el informe sucinto de las inscripciones que se hayan hecho en el mismo periodo. Queda obligado asimismo el registrador a prestar toda su colaboración a los funcionarios y empleados de la DGI en el desempeño de sus funciones en las diligencias que se susciten para la comprobación de la autenticidad de los documentos aludidos. Artículo 10. Los registradores de la propiedad raíz hipoteca no podrán inscribir en su respectivo registro. Bueno, no será exigible de parte de los registradores más que los requisitos que establece el artículo 5. Esa es la escritura de constitución y el recibo de pago del impuesto. Si el impuesto pagado no coincide con el valor del inmueble expresado en el instrumento, entonces no lo va a inscribir. Cuando haya recibido noticia de la DGI acerca del inicio de diligencias para comprobar la autenticidad del recibo de ingreso correspondiente, o sea, cuando hay una fiscalización. En el caso contemplado en el literal B, de este artículo, los registradores darán cuenta inmediatamente de notar las infracciones a la DGI. Vaya, vamos a continuar acá. Aquí se establece en el artículo 3 una presunción sobre el valor real o comercial de bienes enajenados. Se presume que el valor real o comercial de los bienes enajenados no podrá ser inferior al establecido de conformidad con la regla siguiente. Primera, no puede ser menor del resultado obtenido de multiplicar por 12 el valor del alquiler o de la producción anual corriente real o estimada de dichos bienes al tiempo de la enajenación, si el inmueble estuviera arrendado parcialmente por la combinación de ambos métodos. Se entiende por alquiler corriente de un inmueble en un tiempo dado, el que pagan o pagarían los arrendatarios ordinariamente en dicho periodo, tomando en cuenta las condiciones del mercado según el tipo de alquiler. Y aquí tenemos un ejemplo que yo les he puesto. Si el valor declarado del inmueble al momento de su enajenación es de 250,000 colones, o sea, 28,571,43, está exento. Pero el alquiler corriente que se pagaría por ese inmueble, considerando las condiciones de mercado y la zona en que se encuentra ubicado el inmueble, es de 25,000 al año, 2,857,14 mensuales,
No, eso es mensuales. El valor del inmueble para efectos de determinar el impuesto sería, aquí opera la presunción, ¿no? 25,000 por 12 meses da 300,000, o sea, 34,285,71, porque lo estaba declarando al valor exento. Y resulta que aquí le da agravado. El impuesto que pagaría sería 300,000 menos 250,000, son 50,000 colones, ¿no? 5,714,29 por el 3%, 1,500 colones, que equivalen a 171,43. Luego la segunda presunción que establece la disposición es si se tratare de bienes gravados, sumando el valor de la deuda garantizada, una tercera parte del mismo. Si fueren varias las deudas garantizadas con dichos bienes, sumando el valor de todas ellas más una tercera parte de ese total. Si fueren varios los inmuebles que garantizaren una deuda, el valor de cada uno de ellos se determinará proporcionalmente. Esta regla no tendrá aplicación cuando hayan transcurrido más de 3 años desde la fecha de constitución del gravamen. Entonces aquí les pongo un ejemplo. Si el valor de la deuda al momento de la venta es de 250,000 colones, ¿verdad? El valor del inmueble se determinará de la siguiente forma. 250,000 por un tercio de la deuda da 83,333. Ahí está su equivalente en dólares. Este valor se suma al valor declarado del inmueble. Lo declaró en 250,000, ¿no? Entonces más 83,000 le da 333,000, ¿no? Y este sería el valor del inmueble para efectos de determinar el impuesto. El impuesto a pagar sería 333,333 menos 250,000 igual a 83,000. Por el 3%, 2,500 colones. En dólares son 285,71. Y sería 286 por el artículo 95, letra F del Código Tributario. Las cifras deben presentarse en valores enteros. Esta regla se aplica siempre y cuando no hayan transcurrido más de 3 años de adquirida la deuda. El valor de los inmuebles deberá comprender el valor de todos los accesorios que forman parte de ellos, conforme a la ley, existentes en los mismos al tiempo de la enajenación. O sea que solamente se debe de colocar el valor del inmueble más todos aquellos costos y gastos necesarios que se incurrieron para la venta o para el mantenimiento de los inmuebles en un tiempo determinado. El valor pericial que proceda conforme a esta ley prevalecerá sobre las reglas a que se refieren los ordinales anteriores. Estamos hablando que son presunciones. En consecuencia, cuando ocurre intervención pericial, la tasación podrá basarse en uno o varios dictámenes que serán notificados al adquirente o adquirente. Artículo 13 de la Ley de Impuesto sobre Transferencia de Bienes Raíces. En el artículo 4 se regula el pago o se establece la tarifa. Si el inmueble es hasta 250,000 colones, que equivalen a 28,571,43, está exento. De 250,000,01, o sea, 28,571,44, en adelante, paga el 3%. La declaración, como ya habíamos platicado en los artículos 7 y 8, se establece que se debe presentar en la DGI o en las colecturías habilitadas por la Dirección General de Tesorería dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la escritura pública. Certificación del acta de remate o auto de adjudicación. Cuando hablamos de acta de remate es cuando hay una subasta, ¿no? Entonces ahí se adjudica al mejor postor, debiendo acompañarse por un testimonio o certificación de los documentos respectivos. Cuando es una subasta, el testimonio de la escritura, cuando es una compraventa.
La declaración incluirá el pago y deberá presentarse en cualquier delegación fiscal y pagarse en las colecturías correspondientes o en bancos e instituciones financieras autorizadas. Acuérdense que el notario es responsable y debe de advertir en la escritura pública que se debe pagar el impuesto sobre transferencia de bienes raíces. Además, debe de adjuntar en el legajo de anexos de su libro de protocolo cuando lo presenta a la Corte Suprema de Justicia, el recibo del pago del impuesto sobre transferencia de raíces. Y debe también hacer un informe anual que lo debe presentar en el mes de enero sobre todos aquellos actos, en este caso compraventas, donaciones, en las cuales se ha participado y que tienen incidencia tributaria. Entonces debe presentar ese informe en el mes de enero. Inscripción del instrumento. Cuando se presenta inscripción en el registro de la propiedad, raíz e hipoteca, un instrumento de los que expresa el artículo 6 de esta ley, es artículo 7 y 8, porque el 6 está derogado, que son la certificación de la escritura o de la compraventa, el acta de adjudicación, etc. Deberá el registrador exigir la entrega del duplicado del recibo, sin el cual no podrá verificar la inscripción solicitada, el recibo de pago. Al devolver el instrumento inscrito, no se hará constar al pie del mismo la entrega de la copia del recibo por medio de una razón firmada por el registrador. Los recibos entregados se remitirán mensualmente a la Corte de Cuentas de la República con el informe sucinto de las inscripciones que se hayan hecho en el mismo periodo. Queda obligado asimismo el registrador a prestar toda su colaboración a los funcionarios y empleados de la DGI en el desempeño de sus funciones de verificación y control, de fiscalización, ¿verdad? Y aquí están las obligaciones de los registradores, que ya lo habíamos leído, ¿no? No deben de exigir deben de exigir solo los documentos que están establecidos en la ley, que es la escritura, la certificación de la escritura el testimonio de la escritura pública de compraventa o el acta de adjudicación y todos los demás documentos relacionados con la transferencia. Si existe diferencia entre el impuesto, tampoco puede inscribir, pero debe informar a la DGI. Y si existe fiscalización de la DGI, cuando la DGI inicia sus facultades de fiscalización y le informa al registrador, entonces en ese caso, hasta que concluya la fiscalización, hasta entonces, y se emita el informe, hasta entonces el registrador estaría habilitado. Pero si se le determina impuestos por pagar, hay que esperar que se emita la resolución definitiva. Obligación de notarios y jueces. Tanto los notarios como los jueces son responsables, no son los contribuyentes, pero por disposición legal expresa deben de cumplir con ciertas obligaciones que les señala la ley, y en este caso el artículo 5 de la Ley de Transferencia de Bienes Raíces. Cuando se trata de la transferencia de bienes inmuebles, bastará establecer si el inmueble es urbano o rústico, así como su extensión superficial, haciéndose necesario siempre la presentación de la declaración del valor del inmueble, en la cual se detallará únicamente lo que establece el artículo 5. Es obligación de todo notario preguntar a los otorgantes cuando autorice cualquiera de las escrituras de venta, dación en pago, donación, permuta, constitución de renta vitalicia o constitución a título oneroso de los derechos de usufructo, uso o habitación, si los une algún parentesco, debiendo en caso afirmativo hacer constar en el instrumento lo que ellos manifiesten. Artículo 7, inciso segundo de la Ley de Impuestos sobre Transferencia de Bienes Raíces. Quiero ver el impuesto. Entonces, como ven, en la escritura se debe de detallar las medidas del inmueble, su extensión superficial, y además de eso,
el notario está obligado a preguntar si entre las personas que están haciendo el contrato los une a algún tipo de parentesco. ¿Y por qué mencionan los jueces? Porque hay jueces, los jueces de primera instancia en materia civil pueden también cartular, o sea, es decir, pueden emitir actos o contratos. Cuando no existan notarios en alguna localidad, pero es bien difícil. Normalmente, actualmente, pues hay muchos notarios. Esto era más que todo hace varias décadas. Actualmente es bien difícil que un juez cartule. Las bases para establecer el impuesto de transferencia de bienes raíces la señala el artículo 12. La declaración del contribuyente, en primer lugar. Cuando hablamos de bases para determinación del impuesto, estamos hablando de las facultades de fiscalización que tiene la Dirección General de Internos y en su facultad de verificar o fiscalizar, toma en cuenta estos documentos para verificar si ha sido declarado la razonabilidad de la declaración. Bueno, primero, la base para la determinación del impuesto será la declaración del contribuyente, la que presentó, ¿verdad? El comprador, el contribuyente es el comprador, el que adquiere el bien raíz. El cálculo del valor que por cualquier medio legal se establezca mediante intervención pericial. Aquí es cuando estamos hablando de los casos que se contrata a un perito, un especialista que puede ser un arquitecto, un ingeniero civil. También hay técnicos, creo, en esa materia. Los datos suministrados por la sección de información estadística y demás dependencias de la DGI y oficinas del registro de la propiedad, raíz y hipoteca, porque en el registro de la propiedad, raíz y hipoteca tienen el registro de todos los actos o contratos que se han celebrado y que son inscribibles. Los indicios que permitan determinar el valor real o comercial del inmueble, estamos hablando del artículo 3, ¿verdad? Los indicios que señalan, que admiten prueba en contrario, porque son presunciones legales, están establecidas en la ley que admiten prueba en contrario. Los impuestos originales o complementarios determinados por la DGI y las multas impuestas por la misma deberán pagarse dentro del plazo de 60 días siguientes a la fecha de la notificación, igual que en IVA y renta, ¿se recuerda? De la resolución definitiva respectiva. Aquí estamos hablando cuando se da una liquidación oficiosa del impuesto, cuando existe una fiscalización de la DGI y se determina impuesto dejado de pagar o impuesto complementario. Entonces, en estos casos, la Dirección General de Impuestos Internos emite una resolución de liquidación y se la notifica. Entonces, dentro del plazo de 60 días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución, se debe de presentar la declaración, o perdón, se debe de pagar el impuesto o la multa que sea determinado. Igual sucede en el caso de renta y igual sucede en el caso de IVA y en el caso de los impuestos a la importación, que después de notificada la resolución de liquidación oficiosa, tiene el contribuyente 60 días para efectuar el pago del impuesto determinado, la multa impuesta. En las colecturías e instituciones financieras autorizadas al efecto por la Dirección General de Tesorería, artículo 20, inciso 3 y 27 de la Ley de Transferencia de Bienes Raíces. Entonces,
hasta acá hemos hablado de lo que es la ley de impuestos sobre transferencia de bienes raíces. No sé si tienen consultas sobre este impuesto. En el ejercicio que yo les he dejado y que ustedes me van a entregar, ahí hay un ejercicio también de ley de ley de impuestos sobre transferencia de bienes raíces. Está en IVA. Ahí tienen que hacer el cálculo con base al artículo 4. El artículo 4 sobre el excedente de $28,571.43 se aplica el 3%. Entonces, si un bien vale, por ejemplo, $50,000, ¿cuál es el impuesto que le va a aplicar? Sobre el excedente de 28,571.43, le resto 28,571.43, da 21,428.57. A esto lo multiplico por el 3%, por 0.03, y me da 642.86. Pero como en el Código Tributario se establece que las cifras deben de colocarse en números enteros, el impuesto sería $643. Así sería. No sé si tienen consultas o comentarios sobre esta ley de impuestos sobre transferencia de bienes raíces, o sobre el ejercicio que hicimos. Bueno, no hablan ni nada ustedes. Bueno, entonces vamos a dar hablar un poquito de algunas cuestiones últimas de la ley de IVA. Por ejemplo, que el plazo que establece la ley y el Código Tributario, la ley de IVA y el Código Tributario, para, en el caso de los comprobantes de crédito fiscal, notas de crédito y notas de débito que se reciben con retraso, da 3 periodos tributarios para que puedan registrarse en el libro de IVA. Si transcurridos esos 3 periodos tributarios no se registran, entonces el contribuyente no le queda otra opción más que modificar la declaración de IVA respectiva. O sea, la declaración de IVA donde se emitieron esos documentos. Y así lo dice el artículo 63 de la ley de IVA, los incisos 3º y 4º de la ley de impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. Respecto a los comprobantes de crédito fiscal y notas de débito que se reciban con retraso, el impuesto que de ella resulte podrá utilizarse para aumentar el crédito fiscal hasta los 3 periodos tributarios que siguen al de la emisión de dicho documento. En cuanto a las notas de crédito, el impuesto contenido en ellas deberá utilizarse para reducir el crédito fiscal en el periodo tributario en que fueron emitidas, salvo que el contribuyente demuestre haberla recibido con retraso, en cuyo caso se registrarán y declararán hasta los 3 periodos tributarios que siguen al de la emisión de dicho documento. Transcurrido dicho plazo sin efectuar el ajuste al crédito fiscal, el contribuyente estará obligado a modificar las declaraciones del periodo tributario de la emisión de los referidos documentos, aplicando todo el crédito fiscal a que se tendría derecho o a disminuirlo en la cuantía correspondiente. Artículo 63, inciso 3º y 4º de la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. Estamos hablando que las notas de crédito se emiten cuando hay una disminución en el precio, y las notas de débito cuando hay un aumento en el precio. Y entonces
tanto los créditos fiscales como las notas de crédito y las notas de débito que se reciban con retraso se pueden registrar hasta los 3 periodos tributarios que siguen a la emisión de dichos documentos. Si no se registran en ese momento, no le queda otra al contribuyente que modificar la declaración de IVA, del impuesto IVA, del periodo tributario en que fueron emitidos. También otro temita que hablamos en la clase pasada, las normas especiales sobre operaciones relativas a bienes del activo fijo o de capital, que están exentas del impuesto porque no forman parte del giro de actividad del contribuyente y no son habituales, salvo que la transferencia se efectúe antes de los 4 años. Entonces, no está grabada. O sea, yo puedo vender una computadora o un escritorio de mi activo fijo y va a estar exento siempre y cuando la transferencia se efectúe antes de los 4 años. Después de los 4 años está grabada con la tasa del 13%. En cuanto a la deducción del crédito fiscal por bienes del activo fijo que se adquieran, puede suceder, les decía en la clase anterior, que el contribuyente importe una maquinaria con un valor bastante fuerte que le pueda generar crédito fiscal, remanente de crédito fiscal en varios periodos tributarios. Entonces, ese crédito es permitido que se deduzca por la compra de esa maquinaria y el remanente que le pueda generar se lo va a ir deduciendo en las subsiguientes declaraciones de IVA del débito fiscal hasta su total deducción. Pero esto debe estar sujeto a verificación, porque si una empresa constantemente está declarando remanente de crédito fiscal, llama la atención de la administración tributaria, porque ningún negocio, les decía, se hace para perder. Entonces, si yo tengo remanente de crédito fiscal constantemente, es que estoy teniendo pérdida, salvo que sea una causal debidamente justificada, y las causales por las cuales se puede justificar un remanente de crédito fiscal es, ya sea porque adquirí una maquinaria con un valor bastante elevado, o porque me dedico a la exportación de bienes o servicios con tasa 0%, están grabadas con tasa 0%, pero tengo derecho a deducirme los créditos fiscales que estén relacionados con esa actividad, o al inicio cuando se constituyen las sociedades, ¿verdad? Los primeros meses pueden haber pérdidas, ¿no? Entonces, el artículo 72 se establece la deducción del crédito fiscal, se establece lo siguiente: no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el crédito fiscal trasladado en los comprobantes de crédito fiscal por la adquisición de bienes muebles corporales de capital destinados al activo fijo es deducible del débito fiscal originado por las operaciones grabadas realizadas en el mismo periodo o en los posteriores si restar el remanente de aquel hasta su total deducción. También procede la deducción del crédito fiscal proveniente de las adquisiciones de bienes muebles corporales o de la utilización de servicios destinados a la reparación o a subsanar los deterioros que corresponden al uso o goce normal de los bienes inmuebles del activo fijo, así como los destinados a la remodelación de bienes inmuebles, sean o no propiedad del contribuyente, para colocarlo en condiciones de uso en el giro del negocio sin aumentar su valor o vida útil. Entonces, aquellos créditos fiscales que están relacionados con adquisición de bienes para el mantenimiento de activos fijos, para mantenerlos en condiciones normales de uso y para ser utilizados en el negocio, son deducibles siempre y cuando no se incorpore al bien inmueble o al activo fijo y consecuentemente no incrementen su valor.
Yo les decía, por ejemplo, la pintura, se pinta un edificio, eso es un crédito deducible, porque la pintura, pues, podemos decir que no tiene mayor relevancia, ¿no?, sobre el bien, aunque esté incorporada al bien, ¿verdad? Pero si yo hago una construcción que incrementa el valor de ese bien, entonces no es deducible ese crédito. Entonces, ahí tengo que incorporarlo, se tiene que incorporar, ¿verdad?, al activo fijo de ese bien. En el caso del plazo del pago, bueno, aquí estábamos hablando, lo que acabamos de hablar en transferencia de bienes raíces, cuando son los impuestos liquidados, ¿verdad?, liquidados por la DGI, o sea, cuando hay liquidaciones de oficio, cuando se han ejercido las facultades de fiscalización, el artículo 81 de la ley de IVA, aquí estamos IVA, ¿verdad?, los impuestos liquidados de oficio por la DGI y la Dirección General de Aduanas deberán pagarse dentro del plazo de 2 meses contados a partir de la fecha en que quede firme la resolución liquidatoria del impuesto, sin perjuicio de los efectos de la mora en el pago del impuesto que se produzca, desde que el mismo debió haber sido legalmente pagado en su totalidad de conformidad al artículo 94 de esta ley. Respecto al presente impuesto, no procederá prórrogas ni facilidades o plazos diferidos para su pago. Entonces, cuando hay una liquidación de oficio y se determinan impuestos dejados de pagar, los intereses comienzan a correr a partir del día siguiente de la fecha en que legalmente se debió haber presentado la declaración original, ¿verdad? Y en el caso de IVA, también les decía o les comentaba que no aplica el pago a plazo, como se aplica en el caso de renta. ¿Y por qué? Porque en el caso de IVA es un impuesto indirecto. El comerciante únicamente sirve de intermediario, solo recauda el impuesto. Establece un impuesto que es resultante de la diferencia entre el impuesto que le cobran cuando compra, o sea, los comprantes de crédito fiscal o el crédito fiscal, y el impuesto que él cobra cuando vende, o sea, el débito fiscal. Esa diferencia es lo que paga. Entonces es un recaudador, solo recaudan. Por ese motivo es que ese impuesto no se permite el pago a plazo. El periodo tributario en IVA, como hemos dicho, es mensual, ¿no? Y se paga el impuesto, al igual que pago a cuenta y retenciones, los primeros 10 días hábiles de cada mes. ¿Dónde se paga? Bueno, se puede pagar en línea, en los bancos autorizados, en las colectorías de la Dirección General de Tesorería. Y pues siempre y cuando estas instituciones hayan sido autorizadas por la Dirección General de Tesorería, que por disposición de la Constitución es el ente competente para recolectar los tributos. Bueno, no sé si tienen consultas o comentarios. Pregunto porque no veo que hayan preguntado nada. Están por ahí, ¿verdad? Sí. A ver, entonces no tienen consultas. Acuérdense que la otra semana, el día lunes, está programada la evaluación, el cuarto parcial. Y el trabajo lo van a tener que entregar el día sábado. Les voy a habilitar hasta las... Vamos a ver, voy a ser flexible hasta las 23 horas. Hasta las 23:59 para que lo entreguen. Bárbaro, gracias. Para que lo entreguen el día sábado. El domingo descansan, leen la ley y todo. Y el lunes hacen el examen para que no se vayan. Porque
Pero yo les pido que hagan ese trabajo, que se involucren todos, porque yo ejercicio les voy a sacar en el examen. Ejercicios de aplicación, además de teoría. Entonces, para que ustedes estén familiarizados. Bueno, si no tienen consultas ni nada, pues nos veríamos hasta el próximo miércoles. El lunes no nos vamos a ver porque van a hacer el cuarto parcial. Y para la quinta evaluación hay la universidad ha programado una actividad. Yo les envié un correo. No tengo mayor información que la que está consignada en ese correo. A medida que vayan dando información, yo se la voy a hacer de su conocimiento. Bueno, entonces hemos llegado a la finalización de la clase. Les agradezco su atención. Nos vemos el próximo miércoles. El sábado van a entregar el trabajo. Y el lunes tienen el cuarto parcial. Gracias a todos. Feliz fin de semana.